Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Ven, estudia en Uniagustiniana, pregrados, posgrados o programas virtuales. Uniagustiniana es creer en ti. Buenas noches a todos los cristovidentes. Otra vez estamos aquí en los ciclos de teología o ciclos teológicos en la Alianza Cristovisión Uniagustiniana, programa de teología de la Uniagustiniana. Nos encontramos de nuevo en este primer ciclo de los que hemos iniciado. Recuerden que este primer ciclo se llama Teología y Neurociencia y habíamos iniciado una conversación muy interesante ayer con el profesor Vicente, y pues lo que queremos es darle continuidad al día de hoy. Recuerden que son 3 charlas, ayer la primera de este ciclo, hoy la segunda, mañana la tercera, y el tema siempre va a ser teología y neurociencias. Antes, quiero recordarle que están invitados a Chiquinquirá y que es una invitación a que nos encontremos este sábado 23 de noviembre con la reina patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Daremos gracias por todos nuestros cristovidentes de la red de amigos y por el canal Cristovisión. La cita es a las 11 de la mañana, donde rezaremos el Santo Rosario y posteriormente participaremos en la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Nos vemos en Chiquinquirá. Profesor Vicente, buenas noches. Bienvenido otra vez. Muchísimas gracias por estar acá en el canal Cristovisión de nuevo. La idea, profe, es que, como hicimos ayer, sigamos la misma dinámica. Queremos que usted nos retome el tema de ayer y nos ponga en contexto otra vez. Han pasado 24 horas y el tema es un poco denso, entonces por favor ayúdenos un poco a recordar a grandes rasgos lo que vimos ayer y dónde quedamos ayer para poder avanzar. Muy importante recordar que estamos camino hacia la experiencia cristiana de Dios. Empezamos hablando de la experiencia de Dios en general, terminaremos hablando de la experiencia de Dios en particular en términos cristianos. Entonces, profesor Vicente, el tablero es todo suyo. De nuevo, sí. Siga. Muy buenas noches David, y a todos y todas las personas que, los cristovidentes que en este momento se conectan o que nos siguen por televisión en esta transmisión directa. Sí, ayer habíamos avanzado un poco por la pregunta, por la posibilidad de la experiencia de Dios desde el punto de vista de la evolución y estrictamente de la evolución del cerebro. La idea es que lo primero que hemos hecho es demarcar 2 vías, 2 caminos. El primer camino le habíamos llamado el camino de la subjetividad de primera persona y habíamos dicho que ese lo dejábamos por ahora en suspenso. Sí, exacto. El segundo camino era el del organismo viviente, un organismo que evoluciona. Y entonces, a partir de él, habíamos tratado de precisar algunos conceptos de la evolución y de la emergencia del cerebro, ¿sí? Una vez hecho o explicitado o aclarado este lenguaje que es cercano a la ciencia, no estamos haciendo ciencia, sino que estamos tratando de reproducir el lenguaje de la ciencia. Eso es importante aclararlo. Sí. No estamos haciendo neurociencia, estamos aclarando como algunos conceptos. Sí, no estamos pretendiendo usurpar un terreno que no es el nuestro, un papel que no es el nuestro. Y también teniendo en cuenta que como la neurociencia es una interdisciplinariedad, es decir, que convergen muchas disciplinas, incluso la filosofía y las humanidades, pues también esto es posible, ¿no? Lo que vamos a hacer inmediatamente es acabar de precisar los conceptos que veníamos trabajando ayer en la noche, luego tratar de convertirlos en conceptos filosóficos solo de esa manera, pasando de la descripción de alguna manera fenomenológica, cercana a la ciencia, y convirtiéndose esa descripción en un concepto filosófico, por fin poder dar el salto a la cuestión religiosa. Es importante esto, profesor Vicente. Hay un fenómeno en la Iglesia, a veces, o no en la Iglesia, en algunos miembros de la Iglesia que nos dedicamos a la teología, y es que hemos perdido la capacidad de alcanzar suficiente nivel argumentativo
para pronunciarnos teológicamente, ¿no? Así es. Es decir, nuestro discurso teológico para quienes nos dedicamos a esto, que en primera instancia es un discurso teológico por una razón eclesial, por una razón de fe, se ha convertido a veces en una dimensión demasiado concentrada en la experiencia religiosa y ha perdido esta paciencia que hay que tener para llegar a la afirmación de Dios y para llegar a la afirmación de Jesucristo. Hablamos muy rápido de Dios, hablamos muy rápido de Jesucristo y perdemos de vista que el teólogo está en la obligación y el creyente está en la obligación de tener un poco de paciencia y no apresurarse a decir Dios, Jesucristo, sino poder dar razón de esa afirmación a través de un paso reflexivo que incluso es un paso espiritual o supone un camino espiritual, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta perspectiva porque aquí estamos haciendo teología, estos ciclos teológicos es para hacer teología, pero también estamos celebrando la fe, lo que creemos, estamos intentando hablar de lo que creemos desde una perspectiva interdisciplinar, desde una perspectiva teológica, pero no nos vamos del margen de la fe, no nos aislamos del margen de la fe. Eso que dices es muy importante por la siguiente razón, y ya en el título de las charlas está la razón, ¿no? Nosotros no estamos haciendo una neuroteología, es decir, no estamos convirtiendo los lenguajes de la ciencia en lenguajes de fe, de manera directa y reflexiva, y como si esto se tratara de un traduccionismo directo. O un concordismo. O un concordismo, ¿sí? Tampoco estamos haciendo, eso implica que nosotros no estamos haciendo algo así como los científicos acaban de descubrir una neurona súper especializada, etcétera, entonces ahora le llamamos la neurona de Dios. ¿Sí? Eso suele pasar. Punto Dios en el o el cerebro. punto Dios en el cerebro, o la glándula pineal, o no sé qué cosa. Tampoco que descubrieron cierta cosa en el espacio, cierta materia inteligente, y ahora es la materia o el átomo de Dios. Esos discursos los evitamos porque es traducir el lenguaje de la ciencia al lenguaje religioso de manera rápida, facilista. Entonces, no, por eso le llamamos a nuestro curso Teología y Neurociencia, separado por el I. No es neuroteología. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Podemos seguir entonces con... Bueno, pues entonces vamos a regresar al tablero. Bien, nosotros entonces habíamos quedado ayer en el siguiente esquema. Estábamos aclarando los puntos referenciales del problema o del enfoque de base biológica de la evolución o la emergencia del cerebro. Habíamos dicho primero que teníamos que aclarar ciertos conceptos de evolución y habíamos propuesto algunos de ellos, ¿cierto? Primero, el movimiento o el devenir de la vida y que la vida no repite. Una vez logrado un organismo, no lo repite, no lo replica como creación nueva, ¿no? Dos, habíamos dicho también que este devenir y la bifurcación de la vida proceden de un tronco común, ¿sí? Y lo habíamos representado como en un árbol, el tronco común que se bifurca, los seres humanos, los sapiens, seríamos quizá por allá una hojita en la copa del árbol, o no sé si a un lado para no ponernos en el punto superior, ¿cierto? Tres, habíamos dicho también que de alguna manera la explicación neurocientífica tiene que aceptar el problema del azar, incluso cuando ya hay organización, ¿sí? Y cuando los organismos ya se autogestionan. Y cuatro, habíamos dicho que también teníamos que aceptar de alguna manera, o que lo suponía la teoría de la evolución, el problema de la evolución progresiva a largo plazo. A largo plazo, es decir, lo que decíamos que hoy éramos primates y mañana, o prehomínidos y mañana fuimos homínidos, no es así, es a largo plazo. Aunque yo anoche me han puesto el micrófono aquí, tenía una colita así, se me levantaba, parecía un prehomínido, o Goku. Ok, lo siguiente que vamos a tratar de nosotros de entender en este esquema, o que lo dijimos ayer, era que esto nos tenía que llevar a un modelo nuevo o un modelo diferente, que no era el modelo de relación causa-efecto o modelo lineal,
sino que era un modelo de emergencia, emergentista. ¿Qué significa emergencia? La convergencia de muchos niveles de realidad, físicos, químicos, etc. Que dan lugar a algo nuevo. Que dan lugar a algo nuevo, una nueva realidad. Y nos habíamos preguntado exactamente por cómo es la emergencia de la experiencia. Y habíamos hablado de un concepto básico que es la transducción por isomorfismo. Bueno, eso de isomorfismo ya lo metemos hoy, que es nuevo. Es decir, sencillamente que habíamos hablado del estímulo que se convierte en descarga física, eléctrica, y luego en la sinapsis en descarga química, en neuroquímico, luego es convertido en el sistema límbico en emoción, luego en imagen, en concepto, y del concepto se regresa, produce un sentimiento, y el sentimiento, etcétera, se conduce hacia la toma de decisiones. Entonces, cada uno de estos niveles representa una transducción. Lo interesante de este asunto es que la experiencia prácticamente emerge dándole consistencia, dándole unidad a toda la vida mental. ¿Sí? Dándole unidad a la vida mental. Y este tema va a ser súper importante porque es aquí donde nosotros vamos a entender que esta unidad que le da la experiencia a la vida mental es también la encargada de hacer que el cerebro se transforme en sus cartografías neuronales. Esto ya lo vamos a ver cómo lo asumimos más adelante. 3. Estábamos en el problema del tiempo y el problema del movimiento en el cerebro. Es muy sencillo este tema, y espacio, ¿no? Es muy sencillo, recibo el estímulo, movimiento. Bueno, habíamos dicho que esto de la emergencia, según Rodolfo Ginás, también se podía decir que una manera de explicar el cerebro es por la introyección del movimiento. Existen unos organismos muy simples, los acidiáceos, que son organismos sésiles, o sea, que parecen plantas y están quietas. Las plantas se caracterizan por estar quietas, ¿no? No caminan, al menos, bueno, no sé, creo que en El Señor de los Anillos sí caminan. Bueno, entonces, cuando esta planta necesita alimentarse, ella desarrolla un pequeño, simple sistema nervioso, una cola con un sistema nervioso, y empieza a moverse, como un sapito así, y se va a buscar el alimento. Cuando llega al alimento, pierde su sistema nervioso y vuelve a convertirse en un sistema sésil o planta. Es muy interesante esto porque esto es lo que está a la base del cerebro nuestro y de la evolución. El cerebro emerge como una necesidad de movimiento, Y por eso el movimiento tiene que ver con la experiencia. Bien, ahora sí, en este movimiento, cuando nosotros tenemos un estímulo, el problema del tiempo y el movimiento es que ese estímulo, como ya lo describimos por la transducción, se desplaza por nuestro sistema nervioso central hasta llegar a nuestro encéfalo y ser traducido en información. El tiempo es el movimiento es el periodo, el dinamismo que ocurre en llegar hasta acá, ¿sí? Y el problema del tiempo es lo que se demora en llegar el estímulo y lo que se demora en procesar el cerebro una respuesta. Ok, ¿Sí? quedémonos con esa idea y vamos a comerciales, Okay. Profe, y ahorita intentamos profundizarla porque eso pareciese indicar que el tiempo no existe, sino solo aquí, adentro de nosotros. Que es una proyección del sistema nervioso. Ok, ya volvemos, ya regresamos con estos ciclos de teología, Alianza Cristovisión Uniagustiniana. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Seguimos aquí con los ciclos de teología, Alianza Uniagustiniana, Canal Cristovisión. No olviden que tenemos una invitación muy importante.
encontrarnos este sábado 23 de noviembre con Reina Patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Daremos gracias por todos nuestros cristovidentes de la red de amigos y por el canal Cristovisión. La cita pues es a las 11 de la mañana, donde rezaremos el Santo Rosario y posteriormente participaremos en la Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Nos vemos en Chiquinquirá. Bueno, profe, continuemos en donde quedamos, profe, el tema del tiempo. El tema del tiempo es importante porque se nos acaba el programa y no hemos abordado esto. Bueno, entonces el tema del tiempo es la relación entre estímulo y respuesta. En breves palabras, cómo el cerebro gestiona la respuesta respondiendo al movimiento del sistema nervioso o de la información y el tiempo en que dura la conexión neuronal en producir una respuesta para que el organismo efectúe sobre su entorno. O sea que sí, no lo podemos discutir ahora, pero el tiempo no existiría, ¿no? El tiempo es una creación, en este sentido, del sistema nervioso, ¿sí? Y esto nos lleva al problema de la anticipación. Como les explicaba en el caso del acidiáceo, él necesita anticipar dónde está su alimento, porque imagínense donde no hiciera esto, pues salía para cualquier parte y no encontraría alimento, pues entonces moriría. Él anticipa el lugar, el futuro, él anticipa el tiempo, lo procesa y ahí es cuando desarrolla su sistema nervioso y se va a buscar la comida, pero también tiene que haber anticipado de alguna manera el espacio. ¿Sí? Entonces, prácticamente que si el cerebro emerge a partir del movimiento, lo hace gracias a la anticipación. Y este ya va a ser un concepto que se va a volver clave en lo que estamos haciendo, porque es el problema del futuro. ¿Sí? Interesante eso. Y por último, habíamos dicho que era el problema de la relación de las emociones, las imágenes mentales y la toma de decisiones o las opciones. Ya esto está explicado de alguna manera acá, solamente déjenme decirles que este es el problema del sí mismo, o lo que nosotros llamamos el yo, ¿sí? Cuando yo digo yo mismo, tú mismo, ay, me dije para mí mismo, este es el problema del sí mismo, es decir, cómo en últimas opera la red neuronal entre la sensibilidad del mundo en este organismo. Para representar esto de la emoción, imaginémonos que nosotros somos un satélite en el espacio, captando toda clase de señales y ondas y un super satélite ultra desarrollado, y perdón por la metáfora mecanicista, pero este satélite está allá captando, lanzado al espacio captando todo tipo de información. Esto es una emoción, es decir, el cosmos en el organismo, pero como sensibilidad. Esos paisajes corporales y cósmicos, mundanales, que nosotros sentimos, son llevados inmediatamente a la neocorteza, que es lo que les decía ayer, lo que se desarrolla después de este cerebro un poco primitivo nuestro, es lo más nuevo, por eso nueva corteza, y es la que se encarga de generar imágenes mentales o representaciones de las emociones, y esto ya casi está a las puertas de convertirse en un concepto o en una información conceptual. Una vez procesada la imagen, ella opera de regreso hacia las emociones, pero cuando se regresa a las emociones, al haber caído ya bajo la impronta del concepto o del pensamiento, se convierte en un sentimiento. Entonces, la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es el estado del mundo en nosotros. Es lo primero. Lo primero. El sentimiento es el estado del mundo en nosotros, pero transformado por la representación o la imagen mental. Para los cristovidentes, el estado del mundo en nosotros es lo primero, todos los estímulos. Sí, exacto, es como nosotros estamos en total, así parecido a Avatar, la película, en total conexión con el entorno. La piel no es el final de nuestro... Todavía no sentimos. Estamos en un estado, digamos, de relación mundo. La piel no es el final de nuestro organismo, sino que esto se extiende por redes que ni siquiera podemos ver. ¿Ya? Perfecto. Bien.
una vez se convierte en sentimiento, opera sobre la respuesta que nosotros damos y entonces es cuando tenemos una decisión o transformamos el mundo. Pero lo que subyace a este proceso es el problema del yo o del sí mismo, que deriva en últimas en el problema de si el sí mismo es un asunto muy interno del cerebro, muy primitivo, o si es algo nuevo. Entonces, algunos pensadores, por ejemplo, han dividido el sí mismo en proto-sí mismo o primer sí mismo, y que correspondería al estado emocional primitivo. Es la primera mundanización nuestra o percepción o sensación del mundo. Luego, el sí mismo intermedio, que es de alguna manera el que ya empieza a elaborar imágenes y representaciones de ese mundo en nosotros. Y por último, el sí mismo biográfico o autobiográfico. Esto es muy importante porque es en este, de alguna manera, donde reside el problema que estamos proponiendo de la experiencia. Aquí narramos la experiencia, aquí narramos lo que sentimos, lo que viene a nosotros como emoción, lo convertimos en relato, en explicación, y aquí es donde nosotros estamos conectados con el cosmos. ¿Ya? Esto en últimas, vamos ahora sí a pasar por fin al problema de conceptualizar esto. El problema que hemos dicho aquí en la evolución lo vamos a conceptualizar como el problema del devenir. Ya esto es un concepto filosófico. El problema de la emergencia y de la experiencia y de la unidad que confiere la experiencia en nosotros, lo vamos, a tematizar aquí filosóficamente como el problema de la creatividad y de la plasticidad neuronal. Es decir, la manera en que nuestro cerebro vive transformándose todo el tiempo por medio de la experiencia. En este mismo instante estamos dejando que se transforme con la información que está llegando a nosotros y la experiencia, el cerebro. Creatividad y plasticidad, dos conceptos también cercanos a la filosofía, sobre todo este primero. El problema de la anticipación, ¿sí? En últimas, el problema de la anticipación es la manera como nosotros relacionamos la totalidad con la singularidad, y con lo singular y con el instante. Es decir, cómo en lo singular y en el instante nosotros ya prevemos la totalidad, que es el tema de la anticipación. O al revés, podría ser. O al revés, porque se conjuga. Sí, está bien. Sí, son simultáneos. Bueno, y este problema del problema de la emoción y el sí mismo es propiamente el problema de la conciencia. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, ahora sí pudimos evolucionar en nuestro discurso. Ahora ya estamos a punto de definir en un gran concepto qué cosa es la aparición del ser humano en la evolución. Y entonces lo vamos a definir como el ser humano es un ser, y esto es proyecto, o ser para el futuro. Esto ya es una categoría filosófica. Y con mucho potencial teológico. Con mucho ahora sí ya estamos, ya podemos decir, esta es la posibilidad de ser de la experiencia y de la experiencia de Dios. Ya estamos a puertas de decirlo. Ahora, este tema del ser proyecto no es sino un sinónimo para tratar de explicar por qué la vida en su evolución, y en el caso humano, ha tenido que enfrentarse al problema del riesgo y de la vulnerabilidad, de lo vulnerable. ¿A qué me refiero? Que cada paso que ha dado la vida buscando caminos ha sido tomar un riesgo o un camino sin saber en dónde va a caer. Y que quizá ese camino que está explorando o abriendo la conduzca a la desaparición total.
O sea, ya no estamos interpretando la vida simplemente como la lucha de fuerzas, donde el más fuerte se sobrepone al más débil, sino como la apuesta por el riesgo y lo vulnerable. Porque claro, todo el tiempo la vida se está experimentando vulnerable al experimentar el riesgo. Corre el riesgo de perderlo todo en un intento de creatividad. Por aquí estaba. En un intento de creatividad corre el riesgo de perder todo lo que ha hecho. En ese ser proyecto. Y aquí entonces, por ejemplo, ¿en qué momento aparece, ahora sí, lo humano o la cefalización que nos hace humanos? Yo me atrevería a decir en este momento que lo que nos hace humanos es cuando nosotros nos percatamos de que la vida es esto. Okay. De que la vida es tomar riesgos y optar por lo vulnerable, en ese esfuerzo de búsqueda, ¿de acuerdo? Personajes como Rahner, por ejemplo, Karl Rahner, que es un teólogo muy importante católico, han dicho que el comienzo de lo humano, de la cefalización, es cuando nosotros nos percibimos autotrascendentes, es decir, cuando nosotros nos percibimos capaces de sobreponernos a las situaciones. La autotrascendencia es la que nos ha sacado de este estado de animales de alguna manera. Seguimos siendo, lo decimos, pero autotrascendentes. Karl Rahner, otro pensador, por ejemplo, muy importante como Ratzinger, él dice, el momento de la cefalización, cuando aparecemos como humanos, es cuando nos percatamos de que hay un tú diferente a nosotros y empezamos a interactuar en una relación con ese tú. Y a ese tú, Ratzinger le va a llamar Dios. O así sea la forma más primitiva de Dios, como el Señor de los animales, cerebrado un poco o creído un poco por los humanos del Paleolítico, ¿sí? Los cazadores del Paleolítico. O el tú de cualquier de las divinidades de la época de los metales, o el tú de las divinidades del monoteísmo. En todo caso, es cuando yo descubro un tú y establezco una relación. Para Ratzinger ese es el inicio de la cefalización. Y para otro teólogo muy importante, Geshe, va a decir el momento de la cefalización o de la aparición del humano es cuando nosotros descubrimos que tenemos la misión de dar existencia. Y él lo dice propiamente, de dar existencia a Dios. Aquí ya estamos en un lenguaje un poco delicado, pero esta es la manera como de alguna manera ellos han asumido este problema. Nosotros hemos asumido este problema como cuando nos experimentamos vulnerables o cuando la vida apuesta por lo vulnerable. Ahí es cuando está la condición de posibilidad de la aparición de lo humano y por supuesto de la experiencia de otra cosa distinta. Bueno, yo creo que esto lo tenemos que borrar, no sé si tengas algún comentario. Bien, entonces vamos a ver si quiere, profe, producción nos permite. Mientras borramos ahí, nos vamos a una pequeña pausa. Bueno. Regresamos en unos momentos de nuevo con este ciclo teológico Alianza Cristovisión Uniagustiniana, programa de teología. Ya regresamos. Ya regresamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Continuamos con Ciclos de Teología con la Uniagustiniana. Estamos de nuevo de regreso aquí en los ciclos teológicos en la Alianza de la Uniagustiniana en su programa de teología con el canal Cristovisión. Bueno, profe, creo que
es importante el punto al que hace un momento llegábamos. El productor nos hacía un comentario ahorita. Él está intentando seguir muy de cerca la lógica del profesor Vicente, está muy interesado y nos decía, es un lenguaje muy técnico, denso, lo sabemos, pero estamos llegando a un punto importante y es poderle mostrar a nuestros cristovidentes que hablar de fe, hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de iglesia no necesariamente tiene que pasar solo por el sentimiento desde el principio, sino que podemos generar todo un lenguaje que de cara al mundo contemporáneo resulte pertinente y creíble también, ¿no? Y que se deje cuestionar por las ciencias contemporáneas, que interlocute con ellas y llegue a puntos de convergencia en los que resulte importante o posible rescatar lo fundamental que es la capacidad de ser humanos en medio de lo que estamos. Usted también veía allí, profe, un comentario que le hacía un padre sobre el tema de la vulnerabilidad y el riesgo, ¿no? Sí, el padre René, que es un padre budista, me comentaba aquí diciendo que un gran aporte, esto de la vulnerabilidad y del riesgo, un gran aporte desde la filosofía de la liberación y sobre todo un mejor aporte para una teología de las márgenes. Claro, el padre René me cuenta que está muy comprometido con el asunto del trabajo y de la interacción y de la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en estado de prostitución, y discriminadas por el estigma, discriminadas por el asunto del VIH. Claro, para él es muy importante y yo creo que debiera hacerlo para todos nosotros, decir nuestra fe tiene que estar en las márgenes y sobre todo en los lugares de vulnerabilidad, donde la vida es expulsada de los centros sencillamente porque nos da terror la vida del otro, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido lo decía, ¿no? Y creo que nos muestra, profesor Vicente, que un poco parado no en los métodos teológicos tradicionales, sino un poco en la frontera de la teología sistemática, cómo usted va abriendo puertas poco a poco, pero de forma rigurosa, por ejemplo, con esto del ser proyecto, por ejemplo, el tema de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento como promesa, como futuro y como garante de un contenido de esa promesa y de ese futuro, que es lo que va a hacer movilizar al pueblo. Luego abre por allá en el margen estos temas del riesgo y de la vulnerabilidad, grandes temas de la teología y de la filosofía de la liberación, pero lo ha ido haciendo poco a poco, con rigurosidad, con ciertos tecnicismos que son inevitables, pero vamos llegando a cosas sólidas y a puertas inmensas que se abren. Y eso es lo importante, y eso es lo que quisiera yo que los cristovidentes vieran, cómo se puede hacer teología también de esta manera. Esta es una forma de hacer teología. Tendremos a otros profesores que nos mostrarán otra forma de hacer teología igualmente rigurosa, pero que nos muestran en el fondo que es posible hablar de nuestra experiencia de fe desde una perspectiva que resulte pertinente y evocadora para el mundo contemporáneo. Sobre todo en el siglo XXI. Y afortunadamente, profesor David, existe el programa de teología de la Uni Agustiniana para quien esté interesado en cursarlo y aclarar esto. Al productor, que si no alcanza a comprender mucho, allá le podemos aclarar muchas cosas. Bueno, profe, sigamos. Entonces, perdón, profe, usted me había recomendado la imagen, si no la pueden poner. Eso es una imagen un poco sugestiva, provocadora del gran Miguel Ángel en la capilla Sistina, ¿no? La creación. Y entonces algunos han jugado con estas figuras, sobre todo, yo me acerco aquí, sobre todo la capa del Padre Creador, como la neocorteza. De hecho la hacen conjugar muy bien, como si Miguel Ángel hubiera conocido o hubiera hecho algún corte cerebral, y la mano del creador como la corteza prefrontal, es decir, donde reside el asunto de la conciencia, del yo biográfico que le decíamos. No en vano la Sagrada Escritura es un relato. Los pies del creador estarían en el sistema límbico, es decir, en toda la zona donde se generan las emociones y también se procesan.
Y los angelitos también. Bueno, en fin, en todo caso, es bastante sugestivo. No estaría tratando de decir que Dios es el cerebro, sino que es una representación de un pintor y que alguien ha hecho el juego, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, una vez por fin tenemos el problema de la vulnerabilidad y el riesgo. Y el riesgo como lo propio de la evolución de la vida. Y aquí nos vamos a distanciar del primer Darwin, sobre todo del Charles Darwin, de El origen de las especies, que era donde ponía un poquito tratando de explicar esto del origen de las especies, trataba de decir o acuñar categorías como la lucha del más fuerte sobre el más débil. Spencer, que es el creador del darwinismo social, leyó a ese Darwin, entonces se inventó que entonces en la sociedad también la lucha de fuerzas hacía que el más fuerte tuviera que siempre sobreponerse al débil y aplastarlo para sobrevivir. Pero a Spencer se le olvidó que Darwin había escrito también otro libro mucho tiempo después llamado El origen del hombre. Y en El origen del hombre, Darwin dice, la aparición del hombre, del hombre, del ser humano, en la evolución es la oportunidad, de alguna manera, que la vida se ha dado para replantearse. Porque hasta este momento de la aparición del ser humano, la vida ha consistido en una lucha de fuerzas donde el más fuerte se sobrepone al más débil. En cambio, con la aparición del ser humano, ahora por fin la vida tiene la oportunidad de alguna manera de corregir eso. Y es aquí cuando se da la idea o se enuncia que el ser humano puede hacer opción por aquello que la vida no pudo hacer opción, por lo débil. Y por lo, digámoslo así, azarosa, mecanizada, pues claro, definida es decir, de antemano. Evidentemente estamos en el problema de la libertad. Es decir, el ser humano puede hacer opción por lo fuerte y decir que lo fuerte se impone, tal como decía Spencer sobre el darwinismo social. Y hacer el daño más terrible. Y hacer el daño, sí, normal. O porque lo puede hacer. O decir, no, yo voy a hacer opción por lo débil. Y de esa manera la vida como que se recapitula. Recapitulación de la vida sería la definición de ser humano en este caso. Y entonces, con este Darwin del origen, más que del origen de las especies, del origen del hombre, es que nosotros estamos tratando de dialogar. Es decir, el que es capaz de replantear la vida y de darle otro curso, generar otra ruta, otra alternativa. Hace parte de lo que decíamos, la creatividad de la vida. La creatividad de la vida, en el caso de la libertad, es generar la posibilidad de optar por lo débil. ¿Sí? Bien, ahora sí, por fin estamos ante el problema de, acaba de aparecer el ser humano, vamos a hacerlo como así, bailando, danzando, listo. Acaba de aparecer el ser humano en la evolución, inteligencia, bueno, todo esto que conocemos sobre nosotros. Aquí no podemos entrar en el problema de cómo pasó del ergast, bueno, del Australopithecus, y de ahí cómo pasó al género Homo y cómo de los Homos unos se fueron perdiendo, otros quedaban, al final quedan prácticamente los sapiens con el Neandertal desaparece, alguien dice que los sapiens se encargan de destruirlos, sí. Esto contradiciría un poco lo que acabo de decir, pero hay otras hipótesis. El punto es que en este momento pues somos sapiens, ¿ya? Y eso en el fondo en una teoría emergentista, ¿no? Sí, exacto. El sapiens es el que es capaz de también tomar opción por esto o no, ¿ya? Entonces, ahora sí, están las condiciones de posibilidad para que se dé todo lo que nosotros hemos sabido como la historia de las experiencias religiosas. Y para entender esto nosotros tenemos que entender de alguna manera la historia de la aparición de las divinidades.
porque ya está la condición de posibilidad. Algunos antropólogos culturales han sugerido, estudiando el hongo Amanita muscaria, aquí nos entramos en terreno escabroso, muscaria. El hongo Amanita muscaria es el hongo rojo de Mario Bros. Cuando tú le pegas y ¡pum!, sale un hongo rojo y se lo comen. Es un hongo alucinógeno. Y es el mismo hongo que vive, en el que viven los pitufos. Un hongo rojo con pepitas blancas y por eso los pitufos son azules. Y es el mismo hongo con que los hindúes de los Vedas hacían una bebida llamada el soma. Esa bebida alucinógena les producía visiones de creación y por eso el soma no solamente es una bebida alucinógena, sino que es un dios creador en ese contexto. Esto significa que hay estudiosos que han sugerido que el proceso de cefalización y la aparición de esto, de la cultura, que tiene que ver con el proceso de cefalización, no se puede separar, se debe al consumo de alucinógenos como la Amanita muscaria. Es decir, hay antropólogos que sostienen que la Amanita muscaria es el padre o la madre de la cultura y por lo tanto de las divinidades. Y es fácil entenderlo, imaginémonos los seres humanos solo movidos en este plano horizontal de experiencia, consumen esto, entran en otra dimensión y planos distintos y descubren otro tipo de seres y cuando regresan de ese viaje dicen, uy, ¿qué es esa realidad tan rara a la que entramos? Pero bueno, esto es un trabajo de antropólogos culturales. También se ha hablado del hongo Clavicea purpurea, que está por allá en el descubrimiento de los cereales, etcétera, y que produciría el mismo efecto. En todo caso, lo que sí es claro es que esto de los alucinógenos ha estado muy presente en la historia de la humanidad cuando se han cambiado los dioses. Por ejemplo, en el Paleolítico, la experiencia de que hay un señor de los animales con el que yo debo interactuar para que cuando yo case pues no se vaya a enojar y de alguna manera me deje cazar de nuevo. En el Neolítico, con el otro hongo que les decía que es el Clavicea purpurea, y la aparición, el descubrimiento de la domesticación de los alimentos, este hongo Clavicea purpurea se pega de los cereales y también es alucinógeno, y la aparición de nuevas divinidades como por ejemplo la diosa tierra, que es el receptáculo de la semilla, que es el principio masculino, o el sol, etc. Ya no es el señor de los animales, es la diosa masculinidad, la diosa feminidad, el dios masculinidad, etc. Mientras avanza, profe, abrimos las líneas en este momento. Recuerden que la línea telefónica, el número es 747-0710 para que realicen sus llamadas y sus preguntas, y en estos minutos que nos quedan, mientras el profesor avanza, si tenemos la oportunidad, te haré el corte como lo hicimos anoche para aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Exacto. Esto es solo, lo que te estoy diciendo es un trabajo muy importante antropológico y existe el vestigio, ¿no? la investigación. Bueno, en todo caso, pasamos de esta época de los cereales a la época del descubrimiento de los metales. Aquí las divinidades cambian. Ya a estas se suman, por ejemplo, la famosa serpiente que encontramos allá en ciertos libros. Porque la serpiente, como vive en el vientre de la tierra, ella es asociada con los metales que están en el vientre de la tierra. Ella es como la divinidad de los metales, ¿sí? Y además el fuego como divinidad, etcétera. Esto va evolucionando, es decir, que también dependiendo de la actividad social y cultural que va generando el ser humano, también van modificándose los dioses. Nosotros, desde este momento del descubrimiento de los cereales o de la domesticación de los alimentos, hasta acá, este momento de la revolución industrial, que es, ¿hace cuánto, profe? Siglo XIX. Es cerquita. No hemos modificado las divinidades. De hecho, muchos dicen que nuestras divinidades como Cristo, Jesús, como, bueno, lo que corresponde también a las orientales, no solamente las árabes, sino del Lejano Oriente, responden un poquito a esta experiencia y están relacionadas con el cultivo de los alimentos. Bueno, pero esto implicaría que nosotros no hemos modificado todavía
porque la revolución industrial está muy cerca. Una vez un estudiante me preguntaba, ¿y en la era de los robots y de la inteligencia artificial qué divinidades emergen? Yo le dije, la verdad, estamos empezando esto. Esperemos que la experiencia cristiana se siga continuando o se reinvente para poder responder a este problema, ¿no? Y este es el punto. Acabamos de llegar, por fin, luego de toda esta tortura de términos, en toda esta emergencia de la cultura, porque también la emergencia se aplica a la cultura, de divinidades y de experiencias plurales, aparece una, que es la experiencia cristiana de Dios, que entronca con la experiencia judía, o las experiencias, porque son varias experiencias judías de Dios. Y por fin llegamos aquí, no sé, ¿sigo? Sí, hasta el momento no me han informado. Hasta el momento no nos quieren interrumpir o ya los hice dormir. Sí. Sí, bien. O sea que uno podría decir que acá, según lo que vamos viendo, tú sabes las diferencias que yo tengo contigo en algunas cosas. En el principio fue la emergencia. En el principio fue la emergencia. Wow. Bueno. Y entonces, por fin, estamos ante la experiencia cristiana. Ahora sí, tratemos de hallar los conceptos fundamentales de la experiencia cristiana de Dios. Entonces, para ello, yo tengo que remontarme a la experiencia judía y sobre todo del Antiguo Testamento necesariamente para, en primer lugar, entender la antropología bíblica del Antiguo Testamento. Solo quiero resaltar la noción, por ahora, de basar. Basar es sensibilidad. Muchos traducen como carne, ¿no? Aquí la vamos a traducir por sensibilidad, en este horizonte de lo que llevamos. Nos tenemos que preguntar como un elemento específico de la experiencia cristiana por la teología de la creación, que ayer nos hacía Janet una pregunta sobre esto precisamente. La cuestión de la creación. Y por otro concepto que es el concepto de kenosis. Y los tres están totalmente emparentados. Entonces, comencemos por el primero. ¿Qué significa para nuestros perdón. kenosis? Kenosis es vaciamiento. Encarnación. O en pocas palabras, abajarse. Ya lo vamos a explicar. Basar como experiencia antropológica de unas culturas específicas de Oriente Medio, semitas, significa, en el Génesis sobre todo, en los relatos de creación del Génesis, significa una carne o una sensibilidad que está en profunda amistad con un ser al que ellos llaman Yahvé. Ok, aquí de pronto se nos complica un poco la cosa, no nos metemos con Elohim, porque es otro tipo de experiencia. Elohim es una experiencia cósmica, Yahvé es una experiencia de casa, de hogar. Por eso la experiencia de Yahvé es la experiencia de acoger al extranjero, al que es vulnerable en nuestra tierra. Bien, por fin, basar como sensibilidad es la posibilidad de establecer una relación entre ese tú que hemos descubierto en nuestra experiencia con nosotros. Y esa relación se llama de amistad. No en vano los textos bíblicos acuden a la idea de jardín por donde el ser humano se codea con esta experiencia, sobre todo en los relatos yavistas o que se refieren a Yahvé. No en vano este concepto de carne o de basar, mucho tiempo después, bajo una influencia legalista y de alguna manera sacerdotal del sacerdocio un poco legalista judío, se va a convertir ya no en una experiencia positiva de amistad, sino en una experiencia negativa. Entonces empiezan a decir la carne es pecadora. Pero decir que la carne es pecadora es falsear de alguna manera la experiencia original de la carne, que es amistad. Okay. Bueno, ahí llegamos a un punto delicado que es el de carne pecadora. Tenemos una llamada mañana, yo creo que vamos a retomar desde aquí, profe. Tenemos la llamada desde Bogotá de John. Buenas noches, John.
El profesor Vicente te escucha. John. Sí, buenas noches. Buenas noches, John. El profesor Vicente te escucha. Muchas gracias por tu llamada. A ustedes muchas gracias por el programa, muy interesante. Es que tengo una inquietud, ¿cómo es posible tener una experiencia de Dios en un mundo tan, ¿cómo les diría? En un mundo como tan evolucionado, ahora científicamente. Ok, muchas gracias, John. Profe. Bueno, sí, John, gracias por tu pregunta. Muy importante, es decir, en este momento de nuestro tiempo, cómo tener una experiencia de Dios. Yo no me quiero ir muy lejos, solamente yo te invitaría a que tengas una experiencia de tipo cristiana de Dios, y ya te voy a tratar de explicar en qué consiste esa experiencia bajo la categoría kenosis. Eso nos va a llevar al asunto de la opción por el débil, la opción por el pobre, la opción por el que sufre, no porque sea alguien moralmente bueno o moralmente malo. Yo opto por alguien porque es bueno, no. O opto por ayudar a alguien porque va a misa, tampoco. Opto por ese otro sencillamente porque es otro. Y ese concepto nos los va a ayudar a entender el de creación. Entonces, si avanzamos un poquito en esto, de pronto entendemos cómo tener ahora una experiencia de Dios. John, tu pregunta es, o sea, fuiste muy preciso y te agradecemos eso, pero al mismo tiempo, al ser tan preciso, abres muchas posibilidades para responder. Si nos acompañas mañana, porque nos acaban de decir que se nos está agotando el tiempo, podemos retomar con la pregunta de John, porque él hacía en un mundo contemporáneo tan evolucionado, decía él, ¿no? Entonces podemos retomar el día de mañana, abrir con tu pregunta, retomar hacia el camino que nos va llevando la kenosis y poder intentar formular algún tipo de pista para una posible respuesta. Por el momento debemos despedirnos. Muchas gracias, profesor Vicente. Gracias, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Llegamos a la finalización de esta jornada del primer ciclo teológico Alianza Cristovisión Uniagustiniana. Desde el programa de Teología de la Uniagustiniana les agradecemos mucho su sintonía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche. Queda pendiente esto de si la carne es pecadora o no. Queda pendiente si la carne es pecadora o no. ¿Abrimos con la pregunta de John o con esto ya miraremos cómo lo asumimos? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ciclos de Teología con la Uniagustiniana.